Bueno, voy a dar inicio a esta presentación. Es la evaluación número 3 de desarrollo profesional. Mi nombre es Benjamín Castilla, estudiante de Ingeniería Automotriz y soy de la sección P3C1. Introducción. Bueno, en este trabajo tuve que analizar 3 textos y responder a las preguntas propuestas. Todo esto relacionado en el marco de la ética profesional. Esto principalmente me ayudará para mi formación profesional y que en un futuro probablemente estaré en casos similares o en alguna ocasión donde mi ética esté en juego y propiamente tal mi imagen. Así que, bueno, intentaré analizar estos casos lo mejor posible para poder tener una respuesta correcta en el día en que me toque a solucionar problemas así. Bueno, ante todo quiero decir que las respuestas de las preguntas son extractos de lo que yo respondí en el informe. Así que vamos con el primer texto. Este es el primer texto que se llama El caso del trucaje de las pruebas. La pregunta dice, ¿es posible alguna otra reacción distinta a las mencionadas anteriormente? Bueno, el texto se trataba eh, de un ingeniero, un software, que se le fue pedido que él tuviera que modificar un vehículo o un software, cosa de que la máquina, cuando fuese a inspeccionar los gases del vehículo, la máquina arrojara datos correctos y buenos datos, como si no estuviese contaminando y el vehículo en realidad sí estaba contaminando fuera lo normal y lo permitido. Eh, bueno, creo yo que la reacción de denunciar públicamente hubiese sido la correcta. Eh, para mí no sé si hubiese habido otra reacción, pero creo que la reacción de denunciar públicamente no es necesariamente negativa, sino también pudo haber sido positiva para la persona que haya hecho esta denuncia. Eh, Siempre hay empresas que van a ver de manera positiva el hecho de que un trabajador siempre vaya por la verdad, con la verdad por delante. Así que creo que creo que incluso esta persona, si hace una denuncia pública de que una empresa está siendo poco honesta en ese tipo de pruebas, de seguro que otras empresas se interesarán en él solamente por la manera honesta que trabaja y transparente. Además que si él sigue con el engaño, básicamente va a mentir a la gente, a la sociedad, porque encubrir un caso de contaminación es tremendo. Y bueno, pasa que si, por ejemplo, yo estoy en una marca X y compite con la marca Y, si yo logro contratar a gente de la otra marca competencia, puedo obtener la información de la otra empresa. Así que siempre es una parte positiva. Bueno, este caso se dio hace unos años atrás en lo que fue uno de los casos más emblemáticos de Volkswagen, donde ellos hicieron lo mismo que se comentaba en el caso. Eh, Fue una tremenda noticia porque Volkswagen llevaba haciendo este trucaje hace muchísimos años y tuvieron que pagar millones de dólares, una inmensidad de dinero para poder pagar las multas y compensar a los clientes que fueron afectados, que fueron millones de personas. Y eso fueron miles y miles de autos que quedaron fuera de circulación. No era solamente Volkswagen, sino marcas alemanas en general. Pero Volkswagen fue el principal líder de eso. Y claro, la imagen de la empresa fue ensuciada por literalmente una tontera, pero que para ellos en teoría le iba a servir hasta que fueron pillados. La pregunta número B, o sea, letra B, ¿cuál sería tu reacción en caso de que te exijan hacer algo similar, sabiendo el compromiso al que te obliga el código ético de tu profesión? Bueno, el compromiso ético con la empresa es muy relevante, muy importante, es la confianza que te da la empresa a ti, eh,
Pero claro, si te hacen hacer algo como eso, que es mentirle a toda la gente con un auto, yo creo que el compromiso con la gente social y tu propio compromiso con el medio ambiente es mucho más relevante, es muy revelante. Yo creo que si bien esa confianza se perdería con la empresa en un hipotético caso, quizás otras empresas sí se interesen por ese compromiso medioambiental. Eh, yo personalmente, mi reacción, yo nunca haría algo que pudiese dañar a otras personas, mi familia, no sé, el medio ambiente en general, incluso mi propia integridad. En este caso, por ejemplo, si yo hubiese permitido que esos autos vayan contaminando por la calle, únicamente me estuviese perjudicando a mí mismo. Así que desde luego que yo, con mi propio compromiso conmigo mismo y el medio ambiente, yo no haría algo así. Absolutamente nada. Y rompería el código ético con mi empresa si es que llegase a ocurrir esto. Bueno, este es el segundo texto, el coche no tripulado. La pregunta A dice, ¿quién crees que debe ser responsable del incidente? Los ciclistas por salir con esas condiciones meteorológicas y por un lugar con poca visibilidad. Los tripulantes por haber cogido el coche en un día como ese y haber activado el control automático. El gobierno por autorizar el uso de coches no tripulados sin garantías suficientes. El jefe del departamento de software, Peter, por no haber aprobado esta situación aunque estuviera contemplada en las especificaciones originales. El consorcio de empresas por no haber diseñado un conjunto de pruebas tan completo. La empresa AC Drive como constructora del coche y por tanto responsable de él. Ninguno de ellos. Bueno, es una pregunta extensa. Eh, Personalmente, yo descarto totalmente la culpabilidad de los tripulantes del vehículo y de los ciclistas. Si bien todo esto pudo haber sido prevenido con algo que se llama eh, prudencia, porque obviamente si los ciclistas ven que no hay un buen clima, no es recomendable. Si las personas que iban tripulando el vehículo o bueno, el conductor del vehículo ve que no hay clima, no hay un clima favorable, tampoco hubiese activado el piloto automático. Pero aquí lo voy a justificar. Los ciclistas están haciendo deporte, es a lo que se dedican. Cuando un ciclista decide salir a la carretera, personalmente lo digo porque yo soy ciclista, sabe a lo que nos enfrentamos y a los riesgos. Eh, Siempre hay maneras de prevenir los accidentes, chalecos reflectantes, luces, pero si los ciclistas cumplían con todas esas cosas, nadie les puede negar la salida. Aparte, por eso existen leyes que guardan la vida del ciclista, por ejemplo, la distancia, de adelantamiento, la velocidad, que finalmente fueron con la finalidad de que el ciclista siempre pueda salir. Y bueno, los tripulantes del vehículo los jacto de la culpabilidad porque básicamente el dueño del vehículo compró un auto que en teoría estaba en las condiciones 100% favorables para poder conducir siempre con el piloto automático. Si está transitando en la calle es porque está aprobado. Así que no tampoco se le puede culpar por haber ocupado el piloto automático, si en realidad el mismo piloto automático control automático tuvo que haber hecho alguna reacción, que es lo que no ocurrió. Yo personalmente creo que la responsabilidad es una responsabilidad conjunta entre la empresa y el gobierno, o el departamento que está encargado de autorizar ese uso de coche, eh, porque básicamente quizá entre estos dos pudieran haber hecho más pruebas, quizá en estos 4 años donde ese auto funcionó, como lo dice el texto, pudieran haber seguido probando diferentes situaciones, situaciones más específicas. Y, y no necesariamente el software pudo haber estado malo, sino eh, simplemente las personas que estuvieron diseñando ese software hicieron lo que se les pidió. Por eso es que esto es algo conjunto, es un error grupal, por decirlo así, entre una empresa y el gobierno. Desde luego que se pudo haber hecho más pruebas, quizá una actualización del software, simulando climas más extremos y
y siempre hay detalles que pueden ocurrir. Obviamente es complejo simular todas las cosas que pueden pasar en un camino, es una infinidad de cosas que uno puede estar enfrentado cuando uno conduce un vehículo, sobre todo en carretera, que se puede cruzar un animal, se puede caer un árbol, la carretera puede haberse roto, no sé, una diversidad de cosas y que desde luego es complicado. Pero cuando se trata de la vida de las personas, nunca es demasiado seguir mejorando la seguridad. Así que por eso yo responsabilizo a la empresa y el gobierno. Desde luego tienen una cierta cantidad de culpa de cada uno. El gobierno también pudo haber hecho alguna ley o algo respecto al uso del control automático. Por ejemplo, prohibir el control automático cuando hay clima adverso. No sé, es un ejemplo. Pero por ahí yo creo que está la responsabilidad. La pregunta B, a Phil le preguntan si el ingeniero de software debe ser responsabilizado por el accidente, ya que de todo modo es conocido que los ingenieros deben aceptar la responsabilidad del software que construyen. Sin embargo, el sistema cumplió con todos los planes de desarrollo y prueba establecido. ¿Qué debe contestar Phil? Bueno, yo recién hablaba sobre el software. Desde luego, él como ingeniero de software y su departamento hizo todo lo que fue pedido y no necesariamente la responsabilidad debe ser de él en la empresa. Eh, Existen parámetros, pruebas, diseños que están fuera del control del ingeniero en software y que también pudieron haber fallado. Quizá ese vehículo que se accidentó no le hicieron las pruebas correspondientes antes de darle al cliente. Eh, Pudo, quizá la persona que diseñó el vehículo antes del software no pudo prevenir un tipo de accidente así. No necesariamente puede ser culpa de él. Por eso yo encuentro que éticamente la empresa fabricante debería responsabilizarse en general, como empresa, en vez de limpiarse las manos culpando a una persona, a una única persona, siendo que él cumplió con el trabajo que hizo. Entonces, cuando podría ocurrir un eventual caso así, desde luego que la empresa debería dedicarse a mejorar todos los puntos de su empresa y para que no ocurran más errores así. Pero no, definitivamente no debería ser culpado una persona por todo el error que pudo haber cometido una empresa completa. C. También le preguntan a Phil sobre lo que debería hacer el gobierno en cuanto a las políticas de autorización de artefactos, vehículos y otros sistemas no tripulados por personas, sino controlados por software, al igual que son asumibles los errores de humanos a la hora de operar estos instrumentos. ¿Son asumibles los errores en el software? ¿Hasta qué punto estaría maximiendo a los ingenieros de software por su responsabilidad en este tipo de casos? Bueno, eh, si bien el software es una máquina, por decirlo así, es un computador, ese software fue hecho y fue creación humana. Así que cuando falla un software, falla el humano. Así yo lo veo yo, por lo menos. Eh, eh, Creo yo que el grado de asumir los errores del software puede ir acorde a la gravedad. Por ejemplo, si en este caso es muy extremo, mató a 4 ciclistas el software por un error. Obviamente eso no se puede asumir, no se puede hacer que esto pasó y pasó nomás. Entonces, claro, si ocurre así un tipo de accidente de tal gravedad, desde luego que no se puede dejar pasar y hay responsabilidad detrás de humanos, del departamento de software, del departamento de pruebas, del gobierno, por quizás la legislación que tiene con esos vehículos, pero eh, no deberían suceder. Eh, o sea,
yo creo que es asumible siempre cuando el error sea ligero. Por ejemplo, si fue un topón, como se le dice aquí en Chile, claro que se puede asumir y quizá una llamada de atención a la empresa, pero cuando son accidentes fatales, claramente no se puede dejar pasar. Y si existe un accidente fatal después de un error de un software, desde luego que ese software debe ser sacado de tránsito y hacer una actualización y encontrar el error. No se puede pasar a llevar a las personas con tal error. Así que, claro, los errores de los humanos son asumibles, pero si alguien compra un vehículo con un software que supuestamente está hecho para controlar, que tenga un control automático, no debería haber ese tipo de errores. D. ¿Qué ocurre en el resto de las ingenierías civiles en casos similares a este? Bueno, la ética profesional es compartida. Depende de la carrera, uno puede ser un médico, un enfermero, un mecánico, no sé, una infinidad de carreras y la ética se comparte. Por ejemplo, si de repente se cae un edificio, por ese motivo se cae un edificio, obviamente la responsabilidad va a caer del ingeniero que creó el edificio. Eh, es, es como es, traspasa las barreras, depende de la carrera. Eh, si en ese edificio se cayó, obviamente tampoco se puede culpar en un 100% al ingeniero. Como hablábamos recién con el ingeniero de software, detrás de la construcción también hay una constructora, un arquitecto, más ingenieros que pudieron haber prevenido ese accidente y no ocurrió. Entonces, claro, este caso similar transciende la barrera y esto puede ocurrir en cualquier carrera, en cualquier ingeniería, en cualquier labor. Así que eh, desde luego que siempre la responsabilidad va a recaer de la persona encargada, pero como dije anteriormente, también hay una empresa detrás de esta construcción y hay más de una persona. No siempre recae solamente en una sola persona, sino puede caer en un grupo de personas o en una empresa, en el gobierno, no sé, es un ejemplo. Bueno, y este es el tercer texto, el gran dilema. La primera pregunta dice, ¿qué debería hacer el software? ¿A quién debería condenar a morir para salvar al otro? ¿Qué pasaría si en el coche fuera una familia con 2 adultos y 3 niños pequeños? ¿Y si el único tripulante del coche fuera una persona de 80 años? ¿Deberían cambiar estos datos en el comportamiento del coche? Bueno, primero decir que el software siempre va a preferir frenar antes que desviarse fuera de su ruta. Es decir, en este caso que era un camino de una vía que tenía un precipicio hacia abajo, el software nunca va a pensar en tirarse contra el barranco y va a intentar frenar y si frena y si no alcanza a frenar va a chocar con la menor velocidad posible. Y esto debe ser así. No, obviamente, si tuviésemos nosotros en un vehículo controlado automáticamente por un computador, no podemos dejar que el vehículo se vaya cuando le dé la gana. Siempre va a tener que tomar la decisión correcta, que es frenar. Eh, También cabe destacar que el software no es que vaya a reconocer a la niña que va a cruzar. Va a haber un objeto que va a cruzar. No puede ser un perro, una caja, cualquier cosa que se esté cruzando por la carretera, pero es un objeto. El computador nunca va a pensar que es una niña. No va a saber que tiene 8 años, que tiene 5 años y que está recién nacida. No tiene idea de hacer eso. Solamente va a intentar evitar el impacto, evitar el choque. Por eso que no podemos responsabilizar tanto al software porque tampoco va a tener la capacidad intelectual ni sabiduría para saber con qué chocar o no. Así que desde luego yo creo que lamentablemente en un caso así siempre el vehículo tiene que prevalecer, tiene que favorecer a la persona, a su dueño, a su conductor, a las personas que van adentro. Tomar la decisión que sea necesaria con tal de salvar las personas que van dentro del vehículo. Eh, Porque si yo compro un vehículo eh,
un vehículo de tal magnitud que tenga esa inteligencia, yo quiero que ese vehículo también me cuide. Yo estoy pagando para que ese vehículo me lleve de una forma segura del punto A a punto B. Y lamentablemente, eh, el vehículo no puede tomar la decisión de matarme por salvar a una niña, o por salvar un perro, por salvar, qué sé yo, un objeto. Entonces, claro, por ejemplo, si esta persona hubiese sido una persona de 80 años, no, esa persona de 80 años también pagó por un vehículo que lo va a, a salvar, o sea, que lo va a matar, por decirlo así. Pagó por un vehículo que lo lleve seguro de donde salió hasta donde él quiere ir. Por eso que en un caso así, trágico caso, muy trágico, pero lamentablemente la vida de la niña el computador no va a pensar que la vida de la niña va a ser más valiosa que el del anciano. Obviamente como una ética personal, si a mí me hubiese pasado, a mí solo, quizá yo hubiese salvado a la niña, me hubiese sacrificado, pero la verdad es que si el computador toma ese mismo caso, probablemente hubiese atropellado a la niña. Y yo, por ejemplo, hubiese preferido salvar a mi familia, a mis hijos, qué sé yo, antes que una niña. Y obviamente hay una responsabilidad detrás de este caso, que son las personas que cuidaron a la niña. ¿Por qué está corriendo hacia una carretera? Entonces, por eso que el computador debería ser diseñado pensando en cuidar siempre a los tripulantes de un vehículo, del vehículo que lo transporta. La segunda pregunta dice, ¿qué harías si tú fueras Janet? Bueno, que es la persona encargada de software. Eh, Siempre pondría la seguridad ante todo. Eh, Como dije anteriormente, por sobre cualquier cosa, la seguridad de los ocupantes siempre es primero. Lamentablemente, el computador tiene que tomar la decisión de siempre cuidar a la persona porque eso es lo que uno está pagando. Eh, Obviamente es difícil justificar la muerte de una niña, pero eh, el computador o el proceso autónomo, como escribí ahí, no puede fallarle al usuario. Es así. No, éticamente tú no vas a venderle algo que te puede matar a alguien. O sea, lo dije mal. No, éticamente no puede, el producto no puede matar al comprador. Entonces, claro, no. Por sobre todo, yo creo que la respuesta a esa pregunta es que los usuarios del vehículo, ante cualquier cosa, es la prioridad del auto. Así que esa sería mi respuesta con esta pregunta. ¿Qué le debería responder Philip? Philip, el encargado del gobierno, en el departamento de buenas conductas y este departamento que se encarga sobre el auto autónomo. Y obviamente Philip, como departamento de ética, claramente intentaría salvar todas las vidas, pues, si es posible la vida de la niña, de los ocupantes, pero, pero claramente igual tiene que tomar la decisión y ese software no va a tomar, no va a racionar su acción dependiendo de la persona o de la cosa que se haya cruzado. Eh, Obviamente, claro, idealmente sería salvar la vida de todos porque ninguna vida vale más que otra, por la edad que tenga. Pero yo creo que si pudiese legislar algo así, en el caso de él, si se pudiese hacer como un decreto o alguna ley, siempre el software que el software siempre intenta salvar la vida de todas las personas. Pero si en el motivo específico se debe sacrificar la vida de una persona, nunca, pero jamás deben ser los del ocupante, porque los ocupantes pagaron por un vehículo que los cuidara y obviamente no los puede matar. Así que algo así sería lo que yo podría formular a esta pregunta. Bueno, en conclusión, desde luego este trabajo me generó dudas, me generó grandes interrogantes, porque la verdad es que son casos muy específicos, trágicos también. Eh, Desde luego, esto me va a ayudar para mi profesionalismo y mi ética. Eh, yo probablemente en el futuro, cuando ya trabaje en mi área automotriz, me veré enfrentado, por ejemplo,
no sé, a mi jefe puede que yo quiera que le coloque repuestos falsos, repuestos no originales a los clientes y lo haga pasar por originales y yo deba acatar el orden del jefe. Y yo tendré que tomar una decisión de decirle al cliente o no. Tengo que ver mi conveniencia. Tengo que ver cómo funciona mi mundo laboral. Entonces, este tipo de trabajo me ayudan demasiado a yo poder formarme como un profesional y como un posible ingeniero. Así que, desde luego, esto me va a servir mucho para poder tomar decisiones correctas. Por último, quiero añadir que este trabajo yo lo hice solo porque no quería perjudicar a mis compañeros con mi horario de trabajo. Este yo lo estoy haciendo literalmente el jueves. Hoy día, lamentablemente, no tuve tiempo por mi trabajo. He tenido días muy sobrecargados, entonces yo voluntariamente decidí salirme del grupo de mis compañeros para no perjudicarlo a ellos con mis tiempos. Así que igual me hubiese gustado hacer esto grupal para poder discutir más, pero así decidí hacerlo por una cosa conveniencia. También fue algo ético porque tampoco lo quería perjudicar a ellos, así que me sirve como ejemplo. Así que eso, muy agradecido. Espero que haya sido su agrado, profesora, y le envío un cordial saludo. Hasta luego.